estos meses es que a raíz de la cuarentena, de la ejecución indirecta o impropia. No sé si algún tema que quieran que en especial yo profundice o si damos ideas generales, ustedes indiquen, como consideren pertinente. Quizá yo propongo un repaso, licenciada general. Bueno, quizás recordando, ¿verdad? Que, ahí dice licenciado. Está bien cómodo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer entonces un como repaso general, ¿verdad? En cuanto, tal vez el tema que no, quiero ver, de los temas que no tenían video, ¿cuáles eran? Porque en eso yo más o menos quisiera profundizar. Creo que en la unidad... Buenas tardes. En lo relativo, según mal no recuerdo, en lo relativo a la unidad, ¿sí? En la unidad 2 no hay video, ¿verdad? Vale, solamente déjenme verificar algo. Un momentito. Para ponernos en contexto de esta unidad. Voy y me ubico. Y aquí les voy a ir compartiendo la pantalla de lo que vamos a ir viendo. Así vamos a hacer. Unidad 2. Sí, en la oposición, pues eso más o menos para recordar el procedimiento. Vamos aquí. Ya voy a venir. Aquí es. Ahora sí. Les voy a compartir la pantalla de lo que... no. Entonces en otra, no sé por qué no me dan la posibilidad de compartirles. Bueno, pero nos estábamos refiriendo en esta unidad, en esta unidad número 2, al procedimiento y también a la ejecución provisional, oposición a la ejecución y suspensión de la ejecución. Bueno, hablando de la solicitud de ejecución, recordemos que dijimos que con la ejecución de la sentencia se inicia pues un proceso autónomo en el cual la pretensión principal es la pretensión de ejecución de todos los títulos que la ley nos establece como ejecutables. Nosotros generalmente nos remitimos como título por excelencia de ejecución
a la sentencia. Pero si nosotros vemos el catálogo que establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, nos estamos también refiriendo no únicamente a la ejecución de sentencias, sino también de laudos arbitrales, por ejemplo, o también a sentencias extranjeras que han cumplido el procedimiento para el cual la homologación de esta sentencia a través del exequatur, ¿se recuerdan? Que nosotros lo conocemos como exequatur. También hablamos de los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados por el juez, multas, planillas de costas judiciales visadas por el juez u otras resoluciones que conforme a estas leyes u otras puedan generar ejecución forzosa. No solamente entonces nos referimos a sentencias, por eso es que el contenido del despacho de la ejecución puede variar, no necesariamente va a ser idéntico dependiendo del tipo de título de ejecución. Ahora, yo estaba revisando, porque como estoy en varios cursos con varias materias, un título de ejecución muy particular del que no hemos hablado porque en febrero tiene muy poca tiempo de vigencia esta ley, pero en febrero de 2019 entró en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos. Y aquí nos habla de unos títulos de ejecución creados directamente por esta ley, que son algunos actos administrativos dictados por funcionarios de la administración pública en el que se haya establecido obligaciones a cargo de los administrados. Y en este caso, la Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 32, no se establece la ejecución sobre el patrimonio del administrado cuando se trate de un título o crédito líquido o multa a favor de la administración pública que haya de pagarse. Y nos remite este artículo 32, letra A, al Código Procesal Civil y Mercantil y precisamente a las normas de la ejecución forzosa que establece y que hemos estado estudiando. Entonces ahora estas normas de ejecución forzosa no solamente están supletoriamente para otros ordenamientos, ¿verdad? Como por ejemplo la jurisdicción contenciosa administrativa con algunas particularidades, sino también para la administración pública. Cuando establece una obligación de carácter dinerario en contra de un administrado. Y por eso es que les decía que los títulos de ejecución, dependiendo de los títulos de ejecución, así será la solicitud de ejecución y el contenido del despacho de ejecución. Ahora, esto está regulado, como señalamos, a partir del artículo, en la solicitud de la ejecución, el artículo 570, que nos habla que se debe presentar un escrito solicitándola. ¿Por qué? Porque es que antes, en los mismos procesos, se seguía inmediatamente la ejecución forzosa de los mismos y ahora debe plantearse una solicitud. Bueno, primero por el carácter de proceso autónomo, o más bien de pretensión autónoma que se le da a la pretensión de ejecución y además por el plazo de prescripción. Es decir, este tipo de ejecuciones no pueden ser ordenadas de oficio por parte del juez, sino que la solicitud de ejecución debe siempre ser planteada por el ejecutante. Y por eso es que se habla de solicitud de ejecución. Ahora, aquí en la solicitud de ejecución nos habla de unos requisitos de forma y de requisitos de fondo. Obviamente, la solicitud de ejecución debe ir acompañada del título de ejecución, excepto que el título de ejecución haya sido creado por el mismo juez que la va a ejecutar, como en el caso de las sentencias o de los acuerdos homologados por el juez. En estos casos, obviamente, no se requerirá que el interesado presente el título de ejecución, sobre todo porque lo posee o lo tiene en su poder el mismo juez que la va a ejecutar. Ahora bien, en el caso de títulos extrajudiciales, como el que les hablaba, de los laudos arbitrales, de las sentencias extranjeras que han pasado por el proceso de homologación o exequatur,
o, por ejemplo, en el caso que les acabo de hablar del artículo 32, letra A, de la Ley de Procedimientos Administrativos, obviamente sí se debe acompañar a la solicitud el título respectivo de ejecución. Ahora, también en cuanto a las particularidades de la ejecución dineraria, el artículo 570 señala que se debe indicar la cantidad de que se pretende. Obviamente, cuando se habla de las cantidades líquidas o liquidables, se refiere generalmente a que el solicitante plantea la solicitud por la cantidad de capital principal o por la cantidad de la obligación principal, más lo que requieran las costas no solamente procesales, sino también de ejecución. Acá en el contenido, en la solicitud de ejecución, perfectamente el solicitante, en este caso ejecutante, podría dar una liquidación previa de lo que considera que comprende el valor de esas obligaciones accesorias, aunque posteriormente, recordemos que a veces hay vencimiento de algunas obligaciones durante la tramitación de la ejecución forzosa. Sí. ¿Alguien habló? No sé si es sonido externo o es saludo. Si no, los que quieran saludar, es que creo que la licenciada Gilma Darlene no tiene desactivado su micrófono ni Oscar Daniel. Desactivémoslo si quieren, y si yo veo algún comentario en el chat, alguna pregunta, pues yo les respondo si quieren, para que no se oiga la interferencia, ¿les parece? Sí, gracias. Va, bien, solamente ahí en el chat ustedes pueden poner la pregunta. Bueno, les decía entonces que en lo relativo estábamos en la solicitud de ejecución, y la cantidad por la cual yo pretendo que se ejecute al ejecutado, valga la redundancia, yo puedo previamente hacer una liquidación como ejecutante, pero también perfectamente puedo pedirle al juez que haga una liquidación posterior de cantidades conforme lo establecen los artículos, el artículo 696 y siguientes hasta el 699 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si nosotros nos vamos a este artículo de la liquidación de cantidades, del artículo 696, señala que cuando en la ejecución hubiere de procederse determinada cantidad en concepto de daños y perjuicios, o el equivalente en dinero de una obligación no dineraria, junto con la solicitud se debe presentar esa relación detallada que incluya el importe y las justificaciones o informes que el solicitante considere pertinente, y obviamente se le da posteriormente audiencia al demandado, al ejecutado, perdón. Pero esta norma se refiere a aquellas obligaciones que no hayan sido dado un parámetro en la sentencia para ser liquidadas, como veremos después en la segunda sesión, en lo relativo a las obligaciones de hacer, de no hacer y de efectuar declaraciones de voluntad, en las que la no ejecución puede producir daños y perjuicios que efectivamente no han sido determinados en la sentencia. A esto se refiere esta disposición del artículo 696, que debe presentarse junto con la solicitud esta petición o esta liquidación o estos parámetros para liquidar los daños y perjuicios. Pero cuando son cantidades dinerarias, obviamente los parámetros ya están establecidos en la sentencia, porque nos establece cuánto es el capital principal, los intereses, etcétera. Lo único que sí tendría que tal vez liquidarse es lo relativo a lo que se denomina costas de la ejecución, porque aunque hay costas del proceso, también se generan algunos costos o gastos dentro del trámite de la oposición, perdón, de la ejecución, y sobre ellos sí tendría que haber una
liquidación o una, digamos, tasación de estas costas de ejecución. Ahora, el artículo 572, 71 y 72 nos hablan de lo que el ejecutante debe efectuar a fin que las actuaciones de ejecución puedan ser efectivamente dictadas por el tribunal, y es la designación de bienes, de conocerlos el ejecutante, y los documentos que debe acompañar a la solicitud. Eso es lo que les decía, que hablábamos, que los documentos que deben acompañar a la solicitud son el título de ejecución, así como, en todo caso, los documentos que exija la ley en cuanto a acreditación de personalidad, ¿verdad? También lo relativo a los bienes, si tenemos una designación de bienes, certificaciones registrales de los bienes que pueda tener a su nombre el ejecutante. Todos esos son documentos que se pueden adjuntar a la solicitud. Pero básicamente lo más importante es en la solicitud de ejecución establecer los alcances, las actuaciones concretas de ejecución que nosotros estamos solicitando. Cuando hablamos de actuaciones concretas de ejecución, le explicaba algo a la licenciada Abelina en el chat, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a las medidas que se pueden adoptar, el embargo, o, por ejemplo, a otras actuaciones como el valúo de los bienes, que esa es una actuación concreta de ejecución a las que, en el tema de oposición a la ejecución, me preguntaba la licenciada Belina concretamente cuáles eran, bajo qué recursos se pueden impugnar. Esas concretas actuaciones como el embargo, como el valúo o como otras que en el desarrollo del procedimiento o del proceso de ejecución son impugnables dependiendo del tipo de actuación concreta que estemos impugnando, decretando el juez. Entonces, lo muy importante es que la solicitud contenga los datos generales sobre el título de ejecución, sobre las actuaciones concretas de ejecución que estamos solicitando, el alcance de las mismas que pedimos, y si tenemos bienes que designar, la designación de bienes del ejecutante. Ahora, los demás documentos, les decía yo, dependerá. El título de ejecución, cuando no es judicial y no se ha, obviamente, dictado, emitido o originado ese título en el juez que va a ejecutar, como son los laudos arbitrales y los demás que les señalé. Ahora, esto es en cuanto a la solicitud de ejecución. Y el despacho de ejecución se refiere ya a cuando el juez ha analizado que la solicitud no contenga vicios ni de forma ni de fondo. Un vicio de forma puede ser que al advertir el juez el contenido del título y las actuaciones que está solicitando para ejecutarlo, no haya congruencia entre el título y las actuaciones de ejecución. Perfectamente el juez puede prevenirle a la parte que adecue al título las actuaciones de ejecución que está solicitando. También puede pedirle que acredite algún documento de representación o personería, que podría ser también otro defecto procesal en cuanto a, por ejemplo, a veces las sociedades que comparecen a través de sus procuradores, podría ser que al momento de presentar ya la solicitud de ejecución, la credencial de aquellos que ostentaban la representación legal se haya vencido y por tanto haya que actualizar la postulación procesal de ese procurador debido a la falta de representación del órgano que inicialmente representaba a una persona jurídica ejecutante. También en los laudos arbitrales pudiese ser que haya un defecto de fondo que pudiese advertirse de algún recurso contra el laudo arbitral que no hubiera sido todavía agotado. Esto podría hacerse de oficio si tenemos los documentos o los elementos suficientes para establecerlo, o pudiera advertirse posteriormente en la fase de oposición a la ejecución.
hemos tenido casos, yo me recuerdo cuando estuve con jueza civil y mercantil, en los que ahora se regula no solamente el recurso de nulidad de los laudos, sino también ahora la apelación a los laudos arbitrales. Pudiese ser que en alguno de estos recursos todavía estuviesen pendientes de resolución y por tanto el título no es ejecutable, que esto sería algo ya de fondo. ¿Qué otra situación podemos hablar de este tema, de estos temas de la solicitud y procedimiento? Bueno, algo importante que es la acumulación de ejecuciones y algo que se generó en el ínterin entre la vigencia del nuevo código, aunque ya tenemos 10 años este año, ¿verdad? Y el inicio de la jurisdicción, sucedía que todavía había muchos embargos que habían sido tramitados bajo la normativa derogada del Código de Procedimientos Civiles y otros que habían sido ya tramitados bajo la nueva ley. De esto hubo conflictos de competencia en los que decían, mire, en la ejecución, como no podemos ejecutar los jueces de la normativa antigua, procesos de la normativa vigente, pero la Corte optó por acumular todas estas ejecuciones a la fase, a los procesos más antiguos, debido a que hay normas de prelación y de prelación en el tiempo y de prelación de créditos que es necesario que se respetaran y para efectos de evitar ejecuciones contrarias se acumulaban a la ejecución forzosa, aunque la norma fuese diferente en el momento en que ya se estaba ejecutando la nueva obligación, porque habían a veces pluralidad de embargos. Sobre todo se daba esto en los salarios, no en los inmuebles de los bancos, porque ustedes saben que ellos tienen una prelación conforme a la ley de bancos, que no pueden haber reembargos, ya que ellos tienen dadas las garantías, algunas prerrogativas respecto de estos puntos. Pero para bienes como los salarios o bienes muebles, muchas veces recaían diversos embargos, no solo de la antigua normativa, sino de la nueva normativa. Creo que, dice, ¿quién es el juez competente para conocer? Ah, perfecto. De la ejecución forzosa de los tribunales de lo contencioso administrativo somos nosotros. Nosotros debemos ejecutar esas sentencias. Lo que sucede es que acá en la ley de procedimientos administrativos se le ha dado competencia a los jueces civiles y mercantiles para ejecutar no sentencias, sino actos administrativos. Y aquí hay que tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los actos administrativos, es verdad que se presumen legales y de ejecución inmediata. La administración pública, por regla general, no debe acudir al juez para ejecutar sus propios actos. Pero cuando se trata de ejecución de obligaciones de carácter dinerario o de actos administrativos que impongan un crédito líquido a favor de la administración pública o una multa, la ley de procedimientos administrativos dice que puede recurrirse si el administrado no lo cumple voluntariamente el acto, puede recurrir a la ejecución forzosa ante los jueces civiles y mercantiles. Ahora bien, ¿qué sucede si este acto, en el momento que está siendo ejecutado, se ha planteado un proceso contencioso administrativo? En este caso, obviamente, hay una prejudicialidad porque ese acto que se presume legal está siendo impugnado. Sin embargo, esto no tendría que darse porque la misma ley de procedimientos administrativos establece que si el contenido el artículo 27 establece que cuando un acto está siendo impugnado en esta jurisdicción contencioso administrativa, no tendría que la administración pública iniciar la ejecución, sobre todo cuando esos actos establecen obligaciones de carácter pecuniario. Entonces, en ese momento que se está ejecutando, que se está impugnando por la jurisdicción contenciosa administrativa, un acto administrativo no tendría ejecutoriedad. Ahora bien,
Eso lo dice el artículo 30, numeral 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Pero las sentencias dictadas en los procesos contenciosos administrativos, quien debe ejecutarlas somos los tribunales de lo contencioso administrativo, porque es el juez natural. Como en materia penal, lo ejecutan los jueces penales, como en materia de familia, lo ejecutan los jueces de familia. Es decir, en todos los casos, el juez competente es el juez que dictó la decisión jurisdiccional. Ahora bien, con los títulos extrajudiciales, ahí veremos la competencia conforme a la misma ley. Por ejemplo, ¿qué tipos de sentencias extranjeras van a ejecutar los jueces civiles y mercantiles? Bueno, aquellas que establezcan obligaciones